Bienvenidos a la destilería de libros, listos para una nueva inmersión profunda. Hoy nos adentramos En el amor y en la guerra, de Ildefonso Falcones. Ah, Falcones, un maestro de la novela histórica. Esta, por cierto, es la tercera parte de una saga que muchos conocen, la que comenzó con La Catedral del Mar. Exacto, una saga que ha cautivado a muchísimos lectores. Y para quienes nos acompañan por primera vez, En el amor y en la guerra, nos transporta a la España del siglo XV. Un siglo fascinante, sin duda. Una época de transición, ¿no? Donde la Edad Media está dando paso al Renacimiento. Una época convulsa, llena de cambios, que Falcones retrata de manera magistral en esta novela. Sin duda. Y en medio de todo este torbellino histórico nos encontramos con Arnau Estañol. El nieto del protagonista de la Catedral del Mar, nada menos. Un personaje, según leí en algunos análisis, que se ve dividido entre dos mundos. Es que su vida es un constante tira y afloja entre el deber y sus afectos. Por un lado, está sirviendo al rey de Aragón en la conquista de Nápoles. Imaginen, batallas, estrategias militares, un mundo completamente distinto al que conocía. Totalmente. Y mientras tanto, su familia, sus raíces, permanecen en Barcelona, enfrentando sus propios peligros. Y hablando de peligros, uno de los momentos más impactantes de la novela, y lo vimos reflejado en varios de los materiales que analizamos, es el ataque al Palacio de Arnau en Barcelona. Sí. Un ataque brutal, que además va dirigido especialmente a su hijastra Marina. Un punto de inflexión en la historia, sin duda. Algunos críticos incluso lo describen como un evento con consecuencias devastadoras. Y no es para menos, ese ataque lo cambia todo. Desata una sed de venganza en Arnau, pone a prueba la lealtad de quienes lo rodean. Y nos hace reflexionar sobre la fragilidad del amor en tiempos de guerra. Exacto. Además, recordemos que en el siglo XV un ataque a la familia no era solo un asunto personal, era una afrenta al honor, al estatus social. Un golpe muy duro, que Falcones describe con una crudeza impresionante. Por cierto, hablando de Falcones, la novela tiene 784 páginas. Casi nada. Una obra monumental. Pero es que la historia que cuenta, el mundo que recrea, la amerita. Totalmente. Y la Barcelona que nos presenta es una ciudad llena de secretos, de conspiraciones. Leí en algunos artículos históricos que la describían como un lugar donde las intrigas se ocultaban en las sombras de la catedral. Era una ciudad poderosa, un centro económico y político importante, pero también estaba llena de tensiones, de ambiciones ocultas. Un caldo de cultivo perfecto para las traiciones, para los juegos de poder. Y para Arnau, regresar a Barcelona después de la guerra es como entrar en un nuevo campo de batalla. No en vano, a Ildefonso Falcones se le conoce como el rey de la novela histórica española. Su capacidad para transportarnos al pasado es asombrosa. Te hace sentir que estás allí, en el siglo XV, viviendo cada intriga, cada batalla. Y para los amantes de las adaptaciones, esta novela también llegó a la pantalla chica. Una muestra más de su éxito. Claro, porque Falcones no solo escribe una historia apasionante, su investigación histórica es impecable, logra entrelazar a la perfección los grandes acontecimientos históricos con las vidas de sus personajes. Vemos cómo la política, la guerra, afectan directamente a sus relaciones, a sus decisiones. Y esa ausencia de Arnau en Barcelona mientras está en Nápoles crea un vacío de poder que sus enemigos aprovechan sin piedad. Una situación que plantea una pregunta muy interesante y creo que relevante para todos. ¿Hasta qué punto podemos dedicarnos a una causa externa cuando nuestro propio mundo está en peligro? Es un dilema universal, ¿verdad? Encontrar el equilibrio entre nuestras responsabilidades y nuestros afectos. Y Falcones, como vimos en algunos análisis, no se limita a la acción y la aventura. También aborda temas sociales muy importantes del siglo XV. Habla de los abusos sexuales, de la falta de derechos de la mujer, de las desigualdades sociales. No es una visión idealizada del pasado, sino un retrato crudo, a veces doloroso, de la realidad de la época. Y eso es importante, ¿no? Recordar que la historia no siempre es gloriosa, que incluso en los momentos de progreso las injusticias persisten. Aunque, como también señalaban algunas de las reseñas, la novela no está exenta de esperanza. Hay personajes que luchan por la justicia, que muestran compasión, que se aferran al amor como un faro en la oscuridad. Esos destellos de humanidad, como los llamaban, son los que nos hacen seguir adelante, incluso en los momentos más difíciles. Y el propio título de la novela, En el amor y en la guerra, ya nos anticipa los dos grandes ejes temáticos que vamos a encontrar. Dos fuerzas que marcan el destino de los personajes de una manera muy poderosa. Y no olvidemos la importancia del linaje en esta historia. Arnau no es un personaje aislado, carga con el peso de su pasado familiar, con la herencia de su abuelo. Sus decisiones, sus motivaciones están condicionadas por esa historia previa, lo que añade una capa adicional de complejidad a su personaje. Sin duda. Y al final, En el amor y en la guerra se convierte en una reflexión sobre la condición humana, sobre los desafíos de vivir en una época de cambios. Una novela
que nos invita a pensar en la fuerza del amor, en los límites de la lealtad, en el poder destructivo de la venganza. Una obra maestra de la novela histórica que no te dejará indiferente. Hagamos un pequeño resumen para quienes nos acompañan. Hemos explorado la España del siglo XV a través de los ojos de Arnau Estañol. Un hombre dividido entre su deber en Nápoles y su familia en Barcelona. Un hombre que se enfrenta a la violencia, a la traición, a la pérdida. Y que a pesar de todo busca la justicia, la verdad, el amor. Una historia que nos habla del poder transformador del amor, de la lucha por la dignidad humana, de los desafíos de un mundo en constante cambio. Una novela que nos invita a reflexionar sobre las decisiones que tomamos, sobre las consecuencias de nuestros actos. Y para terminar, les dejamos una pregunta para que la mediten. ¿Creen que el amor puede sobrevivir en un mundo dominado por la guerra y el conflicto? ¿Hasta dónde llegarían para proteger a sus seres queridos si el deber les llamase lejos de casa? Preguntas complejas que resuenan con fuerza en El amor y en la guerra de Ildefonso Falcones. Si te interesa este libro, te dejo enlace en la descripción para que puedas comprar.